Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. Con motivo de la votación... Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Benjamín Morgunovsky Coloquín. Yo soy una persona que vivió todo el periodo de la Unidad Popular y soy un sobreviviente a la dictadura militar. Mi objetivo personal de estas conversaciones es fundamentalmente hacer un recordatorio histórico y político del periodo para que dichos antecedentes lo puedan manejar todos para sus propias conclusiones. ¿Qué características definían la estructura económica y social de Chile antes de las elecciones de 1970? ¿Por qué surge el proceso de la Unidad Popular? ¿Cuáles son los elementos anteriores desde el punto de vista económico, social y político que pudieron generar este periodo de gran actividad social? Todo esto significa, para hacer un corte histórico, abarcar uno desde la década del 30 hacia adelante, cuando la economía chilena recibe el embate de que la mayoría de las industrias que proveían los insumos en Chile eran todas extranjeras y que de alguna u otra medida todas esas industrias empiezan a abarcar el esfuerzo militar. Y ya concretamente, en lo que es 1939 a 45, la industria norteamericana que proveía a Chile de insumos metalmecánicos, lavadoras, refrigeradores, etcétera, o incluso ampolletas, ¿ya?, dejan de existir. Por lo tanto, Chile tiene la necesidad de crear posibilidades de reemplazar ese tipo de cosas, y de 1932 adelante, cuando se crea la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, en el periodo de gobierno de Pedro Aguirre Cerda, empieza, ¿no es cierto?, lo que se llama el periodo de la sustentación de importaciones. Ese periodo permite fundamentalmente que empiece a crearse en Chile grandes niveles de industrialización, buscando fundamentalmente la industrialización textil, que abarca Santiago, Viña y fundamentalmente Concepción, la industrialización metalmecánica, donde empiezan a generarse en Chile las cocinas, las lavadoras, los refrigeradores, o, ¿no es cierto?, y todos aquellos elementos de la construcción que tenía que ver con los elementos técnicos. También empieza a aparecer las industrias de armaje de automóviles, que en la década del 60 y también del 70, tanto en Arica como en los Andes y Rancagua, empiezan a generar el elemento de armar vehículos en Chile. De allí tenemos que mencionar la Citroën, la Peugeot, la Citroën, y Chevrolet. Todos esos elementos hacen que centralmente aparezca, nosotros, una nueva capa de obreros. Obreros que ya no solo manejan la pala y el chuzo, sino que tienen que manejar máquinas y tienen que manejar elementos fundamentalmente de conocimientos técnicos y industriales. Eso empieza, ¿no es cierto?, a hacer aparecer en Chile, ¿no es cierto?, un cambio fundamental que se da a nivel de educación. Otro elemento que profusamente hace Pedro Aguirre Cerda, que es, una vez por todas, colocar como obligatorio, ¿ya?, el sexto año básico de preparatoria en esa época, como elemento mínimo para que un trabajador se transforme en obrero, ¿ya? Por lo tanto, en ese momento entra a aparecer en Chile, ¿ya?, un obrero que ya tiene conocimientos técnicos y que permite fundamentalmente manejar las industrias y las máquinas, y que empieza a diferenciarse tremendamente, ¿ya?, con el campesino y el trabajador agrícola, ¿ya? Nos encontramos entonces con la sorpresa que en un país de este nivel, ¿ya?, se mantenía totalmente atrasado el desarrollo del campo, fundamentalmente bajo la generación de campesinos que no recibían salario, que estaban amarrados a la tierra y que recibían sustentación a través, ¿no es cierto?, de un pedazo de terreno que ellos les permitían producir para su beneficio propio. Nos encontramos entonces que si en el campo había un 50, un 60% de analfabetismo, en la ciudad había un 10%. Toda esa expectativa empieza a generar un segundo fenómeno social, lo que nosotros llamamos la migración campo-ciudad. Miles y miles de campesinos viajan a las ciudades para buscar mejores expectativas de vida, para abandonar el hambre, ¿ya?, y porque empieza a aparecer las industrias como un elemento atrayente y el trabajo en la ciudad como un elemento atrayente para poder sobrevivir y soportar, ¿ya?, las nuevas circunstancias económicas de ese momento.
Esos conformaron entonces, de la década del 40 hacia adelante, grandes cordones de viviendas alrededor de las grandes ciudades, que nosotros las conocemos como las poblaciones callampas. Todos esos elementos empiezan a generar una serie de actividades fundamentales. Encontramos entonces que en términos centrales, la economía del país, que anteriormente era una economía fundamentalmente de exportación, ¿ya?, con un desarrollo en el campo atrasado y con un conjunto de personas, ¿no es cierto?, que cumplían labores de servicio, hace aparecer un nuevo fenómeno que es la clase obrera industrial. Eso logra, por un lado, que haya industrias y empresas de miles de trabajadores que se organizan y empiezan a aparecer sindicatos muy poderosos, muy fuertes, que empiezan a desarrollar la mayor cantidad de reivindicaciones obreras en términos, ¿no es cierto?, de los empresarios y patrones. Encontramos entonces que aparece una segunda burguesía, la burguesía industrial, ¿no es cierto?, que ya es diferente a la burguesía extractora, que fundamentalmente era extranjera, era diferente a la burguesía financiera, que dependía fundamentalmente de capitales norteamericanos, y diferente, ¿no es cierto?, a la burguesía agraria, ¿no es cierto?, que mantenía fundamentalmente campos, ¿no es cierto?, sin trabajar para mantener los precios de sus productos. Aparece entonces la burguesía industrial, que empieza a generar y potenciar el desarrollo del país, buscando fundamentalmente, por un lado, por la educación, por el otro lado, el desarrollo de las escuelas técnicas, y por el otro lado, el desarrollo del sindicato como el elemento colectivo que determina la vida del obrero, es la generación de nuevas formas de vida que generan, ¿no es cierto?, este tipo de actividades. Por lo tanto, al 70, ¿no es cierto?, al 65 hacia adelante, nos encontramos que estas formas empiezan a decaer fuertemente, ya que la industria norteamericana sale de la guerra y vuelve a su producción normal, y por otro lado, ha generado focos, ¿no?, de desarrollo en Alemania y en Japón, lugares donde están derrotados, ¿no es cierto?, que generan una serie de productos que presionan al mercado chileno porque son productos más baratos y quizás de mejor calidad. Eso hace que el desarrollo industrial chileno empiece a caer, y la única manera de defenderse de las industrias, fundamentalmente la textil, es bajando los salarios. Y al bajar los salarios se genera una serie de condiciones explosivas que hace que la clase obrera, fundamentalmente la industrial, la que tenía la cabeza todo el desarrollo, ¿no es cierto?, los obreros en su momento, a través, ¿no es cierto?, de la CUT, ya formada en el año 52, empieza a presionar fuertemente por sus reivindicaciones económicas. Eso, ¿no es cierto?, es percibido ya por el gobierno de Frey, que intenta generar algunas reformas tibias para que permita de alguna manera sostener la situación, pero irremediablemente las reformas tibias no permiten, ¿ya?, el elemento central que había, que era la rebaja de los niveles de salario. Aparece en Chile la inflación, aparece en Chile un desarrollo fuerte de la industria financiera, aparece en Chile a través de la Alianza para el Progreso, un programa norteamericano de control del campo, ¿ya?, aparece, ¿no es cierto?, todo el desarrollo bancario bajo el control, ¿no es cierto?, de la Chase Manhattan Bank, o el control, ¿no es cierto?, de los fondos económicos mundiales que tiene Estados Unidos en esa época. El imperialismo había sido recientemente derrotado en 1959 en Cuba, donde permite por primera vez pensar en el seno de los revolucionarios, de los marxistas, de los progresistas, la posibilidad de derrotar el capitalismo, ¿ya? Y también permite pensar que si bien la división que había entre el mundo soviético que existía en ese tiempo y Estados Unidos, en la cual nadie se dañaba en sus patios traseros, América Latina en el caso de Estados Unidos, la Europa Oriental en el caso de la Unión Soviética, ¿ya?, existían posibilidades concretas de levantar gobiernos emancipadores, gobiernos progresistas y gobiernos de trabajadores, ¿ya? En ese cuadro podemos definir las dos grandes tendencias del desarrollo, ¿no es cierto?, de la emancipación obrera de ese momento. Por un lado, un grupo de personas lideradas por el Partido Comunista y una gran facción del Partido Socialista pensaba que esta burguesía que se había levantado con el desarrollo industrial, que iba a ser muy duramente afectada por los intereses norteamericanos, podía ser una burguesía independiente y autónoma, y que podía luchar junto con los obreros contra el imperialismo,
contra el Estados Unidos, para el control de los medios de producción locales y nacionales. Y por otro lado existía una segunda corriente que planteaba que eso era utópico, dado que fundamentalmente, de todas maneras, la burguesía industrial se iba a subordinar a los intereses norteamericanos y que el problema central era generar un gobierno de trabajadores. Esas dos corrientes, donde fundamentalmente la primera era mayoritaria, ¿ya?, son las que conformaron el movimiento popular político, ¿ya?, que generó toda esta ebullición, tanto en el campo como en la ciudad, para generar, ¿no es cierto?, las actividades que permiten explicarnos el triunfo de Allende y el posterior, ¿no es cierto?, gobierno de la Unidad Popular. Por otro lado, los sectores más progresistas de la burguesía, también subyugados por la burguesía industrial, generan posiciones reformistas, buscando centralmente levantar el ser humano como esencia, ¿ya?, para una forma de enfrentar este gran y arrollador avance de las visiones colectivistas o socialistas. De allí surge, ¿no es cierto?, la democracia cristiana, surge, ¿no es cierto?, o se mantiene en la historia del Partido Radical, y fundamentalmente surge, ¿no es cierto?, una corriente que se juntan posteriormente con el hipismo para entregarnos lo que posteriormente hoy día llamamos, ¿no es cierto?, las posiciones, ¿no es cierto?, desarrollistas, ¿ya? Y la burguesía tradicional, la agraria, ¿ya?, y la burguesía financiera, fuertemente ligada en sus intereses con Estados Unidos, generan todo el aparato y el proceso reactivo para que no sean dañados sus intereses. ¿Cuál es el cuadro entonces que nos encontramos a puertas de la elección de Allende? ¿Cuál es el cuadro que nos encontramos el 3 de septiembre de 1970? Dado que el 4 fue la elección. Nos encontramos entonces con un pueblo organizado, 56 al 70% de los obreros organizados, con unos campesinos radicalizados por su nivel de pobreza, sin tener ninguna respuesta de los patrones, con un sector generado como las clases medias, que eran fundamentalmente las que iban generando esta nueva forma de educación, donde se empezaban a generar técnicos y profesionales que sirvieran a la industria y por supuesto, ¿no es cierto?, a lo que era en ese momento todo el aparato del Estado. Y por otro lado nos encontrábamos con aquellos que querían reformar, ¿ya?, sin romper con el imperialismo y la burguesía agraria o financiera, y con aquellos que querían sencillamente aplastar el movimiento obrero para, ¿no es cierto?, de esa manera seguir rebajando los salarios y mantener ¿no es cierto?, sus máximas de ganancia. Eso era, ¿no es cierto?, la explicación política de lo que era Allende, lo que era Tomisch y lo que era Alessandri. Ese pedido fundamentalmente permite pensar que las salidas sociales y económicas de Chile estaban en manos centralmente de los trabajadores, que según el camino que pudieran seguir, podían ser, ¿no es cierto?, la conciliación reformista que planteaba este grupo, ¿no es cierto?, que planteaba que existía todavía fuerza en una autonomía, una burguesía autónoma e independiente del imperialismo, con el sector que planteaba que la clase obrera tenía la capacidad y la fuerza real de construir un gobierno de trabajadores. Hay un detalle que hay que fijarse centralmente. En 1930, el trabajador era semianalfabeto, trabajaba con los mínimos elementos técnicos, y ese trabajador se transformó en un obrero industrial, se transformó en un obrero que era capaz de manejar las máquinas, por lo tanto capaz de manejar las empresas, donde ya no necesitaban la cualidad cultural o cognitiva del empresario, sino que necesitaban fundamentalmente capital. Ese es el cuadro que nos encontramos.